Ave María Purísima, paz y bien. Pues me llena siempre de alegría y de emoción estar aquí en el Centro Capuchino. Hace poquito fue el capítulo de los frailes, capítulo electivo. Fray Monchi fue electo como nuevo custodio. Había sido elegido después de la salida de Fray José Ángel, y con ese motivo estuve por San Antonio y allí me encontré con el provincial, Tom Best, y hablamos un ratito y él me preguntó si nosotros te hubiésemos dejado en el Centro Capuchino, tú no te hubieses ido de ermitaño, ¿verdad? Yo le dije, posiblemente. Con eso empezó nuestra conversación. Él quería hablar conmigo, qué había pasado conmigo. Y pues le dije de mi gran amor a la orden, a los hermanos. Y me dijo, no pasa nada con los hermanos, ¿verdad? No, yo amo a todos los hermanos, con ninguno tengo ningún problema. El problema soy yo. Yo estoy buscando una vida más silente, una vida más oculta, una vida retirada. Y esto pues se lo tengo que agradecer a San Francisco y a los capuchinos por la experiencia de 15 años dentro de la orden. Y entonces después hablé con José Ángel y entonces le estaba preguntando sobre los votos, cuando yo debería emitir mis votos como ermitaño. Me dijo, no, tú no puedes emitir ningún voto de ermitaño, tú eres todavía capuchino hasta que se cumpla el tiempo de gracia. Entonces, no puedo hacer votos como ermitaño porque tengo un permiso de salida, de exclaustración, se llama una exclaustración, de 3 a 5 años. En ese tiempo yo debo discernir si este es mi camino definitivo o es una experiencia temporal. Si al final el Señor me dice que me debo quedar, pues me quedo como capuchino. Si el Señor dice que debo continuar, pues continuaré entonces como ermitaño. Les invito a que sean parte de ese discernimiento orando por mí. Gracias. Gracias, Fray Manuel, por la invitación y a todos los que preparan este retiro y a ustedes que patrocinan al Centro Capuchino desde tantos años, por tantos años. La oración de Francisco de Asís y los tres regalos que Francisco pide para sí y para cada uno de nosotros. Si nosotros nos trasladamos al tiempo histórico de Francisco, estas expresiones, esta súplica de Francisco alcanza un sentido todavía mucho más significativo y profundo, porque Francisco era un hombre de fe. Francisco era un hombre de esperanza y era un hombre lleno de caridad que fue creciendo. Son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué Francisco hace esta petición ante el crucifijo de San Damián? Estamos en el siglo XII, año 1200, 1209, más o menos es el tiempo cercano, aproximado de la conversión de nuestro padre San Francisco de Asís. Y en el siglo XII, o el medievo, la Iglesia estaba atravesando, como hoy día, por una gran crisis de fe. No es esta la primera crisis de fe que vive la Iglesia, que vive la humanidad. La humanidad, ni se diga, siempre ha vivido en crisis de fe, los que están fuera. Pero que esta crisis que ha estado fuera, el secularismo, haya penetrado a la Iglesia, esto nos hace estremecer. Y como Francisco de Asís podríamos nosotros experimentar una soledad profunda,
una oscuridad densa, porque como él diría, nadie me dijo, nadie me sabía decir lo que tenía que hacer. Y había sacerdotes y había monjes, y él no encontró a nadie que diera respuesta a la oscuridad profunda que él vivía interiormente, al vacío interior, porque el clero igualmente estaba vacío, estaba acomodado, estaba aburguesado, no vivía la pobreza, no predicaba, no se salía a predicar, instalados en las iglesias, en los grandes templos. Entonces el pueblo perecía por falta de conocimiento. Y en tercer lugar, pues, el pueblo, el clero, estaba en un estatus de riqueza como los nobles de aquel tiempo. Y entonces Francisco se detiene ante esta cruz que no tiene que ver nada con lo que él veía en aquel tiempo. Francisco ve que los ricos están al frente y que si había espacio, los pobres se sentaban atrás en el piso, porque las sillas, los bancos eran para los ricos, los adinerados. Esta era la situación que envolvía la vida, la época, el tiempo de Francisco de Asís. Por otro lado, Francisco de Asís había vivido el fracaso de la guerra. Él también entró en ese mundo, en ese pensamiento secular de grandeza y de poder, y se enfiló en el ejército para pelear y defender a Asís contra Perugia. Y él quería conquistar un título de nobleza si ganaba la guerra. Y resulta que Francisco ni ganó la guerra ni título de nobleza, sino que terminó 2 años preso en una cárcel allá en Perugia. Y aquellos 2 años les habló de la oscuridad Fray Jimmy. Él estuvo preso en aquella terrible oscuridad, y en la oscuridad es cuando nosotros esforzamos nuestros ojos para ver, aunque sea oscuro, pero queremos ver algo, aunque sepamos que no vamos a ver, pero esforzamos y abrimos los ojos. Y Francisco, al salir de allí, luego entonces es que viene la ruptura con su padre, porque no encontró ni en la iglesia, no encontró en el ejército la gloria que le llenase el corazón. Y entonces Francisco iba de iglesia en iglesia, y sobre todo iba a aquellas iglesias abandonadas a orar, aquellas iglesias donde nadie hiciera ruido. Era el hombre del silencio, era el hombre de la contemplación, hasta que llega entonces a la capillita de San Damián. Y allí Francisco de Asís hace la súplica para llenar profundamente el interior que estaba vacío, no solamente de él. Los santos, cuando piden, cuando hablan, cuando se lanzan a una experiencia fuera de lo que está ocurriendo, están hablándole al mundo y a la iglesia. La iglesia no predicaba y Francisco se dedicó a predicar por su cuenta. La iglesia vivía en la riqueza y Francisco se desnuda y le entrega todo a su padre. Y se pone una túnica con una cuerda y comienza a caminar pobremente
La jerarquía estaba instalada en grandes palacios y Francisco decide no tener dónde reclinar la cabeza. Pero está buscando y nadie le dice. Y va de iglesia en iglesia escuchando los sermones y no encontraba una respuesta a su búsqueda interior. Hasta que entonces es en el Evangelio donde Francisco de Asís encuentra la respuesta. ¿Cuántas veces Francisco, de rodillas ante la cruz de San Damián, hizo esta oración? Consideramos que Francisco, a imitación de Jesús, que hacía la misma oración insistentemente. ¿Se acuerdan en el huerto de los olivos? ¿Cuál era la oración de Jesús? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estaba ya una hora. Venía donde los discípulos y les decía, bendito, levántense, oren, velen. La carne es débil, oren. Y entonces vuelve a orar. ¿Y qué volvió a decir? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo era el gran contemplativo de la voluntad del Padre, del corazón del Padre, y la vida del ser humano, la vida del creyente, del cristiano, se fundamenta en hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Yo no puedo darle órdenes a Jesús, sino, habla Señor, que tu siervo escucha, como dijo Samuel en el templo de Israel. Entonces, de igual manera, consideramos que estos 5 años que Francisco estuvo en esta búsqueda, en esta oscuridad, iba a la iglesita de San Damián a repetir la misma oración. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor. Y lo otro viene después, ¿verdad? Pero sigue la oración. De manera que la oración no consiste en decir cosas nuevas cada vez que vamos a orar, sino en repetir lo que necesitamos y añadiéndole el estribillo de Jesús. Señor, si puede pasar este cáliz de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Francisco pide la fe. La fe ausente de la mayoría, de una gran mayoría del clero, de obispos, de sacerdotes. Y si los sacerdotes y los obispos pierden la fe, ¿cómo estará ese pueblo? Igualmente, sin fe. Si el sacerdote desde el púlpito predica que no existe el cielo, que no se apuren, que no se angustien por el cielo, porque el cielo no existe. Lo que existe es esto aquí, y aquí es donde tenemos que gozarnos. Y no le estoy haciendo un cuentito, le estoy diciendo sermones que se dicen por ahí. El cielo no existe, la eternidad no existe. El infierno no existe tampoco, no hay demonios. Y si no hay infierno, no hay demonios, entonces no hay pecado. Si no hay pecado, no hay que confesarse. Si no hay que confesarse, estamos en la gloria. Todo es una cadena. Todo es una cadena que destruye la fe. Sí hay Dios. Sí hay infierno, sí hay cielo, sí hay pecado, sí hay demonio, sí hay infierno.
cuando empezamos a escuchar estos discursos, atención, estamos ante una crisis de fe. El rosario en un seminario, y esto lo viví yo, tú con un rosario, eso es cosa de viejas. Eso lo viví yo con 20 años. Eso es cosa de viejas, decía el rector del seminario. Si eso fue hace 35 años atrás, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros como Francisco de Asís? Oh alto y glorioso Dios. Vivimos una gran crisis de fe y por consiguiente una crisis de fe me lleva a no esperar nada, porque el que no cree no espera. Si usted no cree en el centro capuchino que le prometió que en este retiro y en la aportación que usted iba a dar, le iban a dar desayuno, le iban a dar el almuerzo, le iban a dar café y también cena, ¿verdad que sí? También está incluida, ¿no? Bueno, no. No hay cena. Pero sí creen que hay desayuno, hubo almuerzo y merienda, ¿verdad? Si ustedes no creyeran, no estarían aquí. Pero ustedes creen porque esperan lo que les han ofrecido. Entonces, ¿por qué es importante la fe firme como la espada? Porque la fe es la que nos sostiene esperando. ¿Y en qué espera el cristiano? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos la plenitud del amor que es el reino de los cielos. Nosotros vivimos, tenemos una fe esperanzada en la conquista del amor. Pero si yo no creo en el amor es Dios, entonces, ¿qué espero? No espero nada. Tal vez, diciéndole esto, ustedes pueden hacer un diagnóstico de ustedes mismos y de por qué aquellas personas cerca de ustedes no creen, no esperan y no aman. En el 1917, la Virgen Santísima se apareció en Fátima y antes de la Virgen, en el 1915, se apareció el ángel de Portugal a los niños de Fátima. En aquel entonces comenzaba una gran crisis de fe por la presencia socialista, comunista, atea del gobierno de Portugal. Y la fe iba a ser pisoteada. Ya lo estaba haciendo en otros sitios. Y entonces el ángel se le aparece a los niños y antes de que vieran la Virgen, lo más importante que los niños presencian es la Eucaristía. El ángel se le presenta a los niños con la Sagrada Hostia, destilando sangre sobre el cáliz que llevaba el ángel en las manos. Y entonces el ángel le dice a los niños, hagan oración y reparación por los ultrajes, por las blasfemias con que Jesucristo es ofendido en el Santísimo Sacramento del altar. El ángel deja la hostia suspendida y el cáliz suspendido, se pone de rodilla entre los niños y el milagro eucarístico. Y entonces les dice, postrémonos. Y ellos, no tuvo que decirle póstrense, sino que al ángel postrarse, ellos una fuerza espiritual les hizo postrarse. Y entonces lo que ellos hicieron fue repetir lo que el ángel iba diciendo. ¿Y qué decía el ángel?
Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Fe, esperanza y amor, pide Francisco de Asís. Son las virtudes teologales, como le decía al principio, y sin las virtudes teologales no hay vida sobrenatural en nosotros. Usted puede ser una persona alegre, de mucha pachanga, de mucho brinco, de mucho salto, de mucho aplauso, pero ahí adentro no hay nada. Y así hay mucha gente en la iglesia. Y cuando digo gente, estamos nosotros incluidos, sacerdotes, religiosos, que brincan, que saltan, que hacen reír, pero después su vida espiritualmente es una oscuridad. Y entonces nos convertimos en payasos. Tenemos que hacer reír a la gente. Tenemos que mantener la gente despierta, pero no es con el chiste. Es con las verdades de la fe. Es haciendo que estos regalos de Francisco de Asís se aviven en cada uno de nosotros. La fe, la esperanza y la caridad. La fe en todo lo que Dios ha revelado. La esperanza en todo lo que Jesucristo nos ha prometido. La caridad, que es la posesión misma de Dios, el amor. ¿Qué incluye la fe? ¿Qué incluye la fe? Empezamos con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios que están hoy en tela de juicio por teólogos y por obispos de la Iglesia Católica. Que lo pongan en tela de juicio los protestantes, ya eso lo sabemos. Pero que la mentalidad protestante esté entrando a la Iglesia, hermanos, esto es, agárrense, que hay curvas. Y esto es bueno que ustedes lo sepan de nosotros, y no que se enteren por ahí por la prensa. Pero ya esto es de prensa, llevamos desde octubre del año pasado escuchando los obispos de Alemania pidiendo que las personas vueltas a casar sin el debido proceso de nulidad puedan comulgar. Primero, que las personas que se han casado con protestantes, que esos protestantes que no creen en la comunión, pero puedan comulgar para que vayan juntito a la comunión con el que es católico. Y lo otro, lo más gordo, que las parejas, que los sacerdotes se puedan casar, que las mujeres puedan ordenarse diaconisas, sacerdotisas, y lo más gordo, que la unión de personas del mismo sexo sea reconocida como sacramento. Eso se da en el protestantismo. Y el protestantismo abrió las puertas al mundo, al pensamiento mundano, y ha permitido todo esto. Hay obispas, hay diaconisas. En la última visita del Papa, me estoy haciendo un paréntesis, pero les quiero históricamente ubicar, porque Francisco le llevó a orar así porque la iglesia estaba en un momento de crisis y nosotros hoy estamos en un momento de una crisis muy grande. El Papa estuvo a Nueva Zelanda y en ese viaje a Nueva Zelanda, pues el protocolo es de que todos los líderes protestantes participan del saludo protocolar del Santo Padre. Y cuando está ahí en la fila, la obispa de la iglesia luterana con su esposa. Y el Papa tiene que saludarlas
Obviamente, uno lo sabe después. El Papa no se entera de que eso, obviamente, él ve dos mujeres ahí, una es sacerdote, otra es obispa. No, es que esa es la esposa. Entonces, ¿qué ha pasado con las iglesias protestantes que se han abierto a la permisividad y al libertinaje sexual? Han perdido el 70% de sus fieles en los últimos 10 años. Ahora, en Estados Unidos se hizo una encuesta de cuántos católicos estadounidenses creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. El 75% dijo no creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Hay fe o no hay fe? Hay una crisis de fe. Vienen en buen momento la reflexión de las palabras de San Francisco ante la cruz de San Damián. Necesitamos que todos nosotros seamos nuevos franciscos. Nuevos franciscos adheridos a la fe de la Iglesia. Porque no está en juego el que quiera vivir, con quien quiera vivir, que viva. Pero que la Iglesia tenga que bendecir y que aceptar. No, lo que es pecado es pecado. Lo que es inmoral es inmoral. Entonces, si todas estas personas, aprobadas y bendecidas, pueden acercarse a la comunión, ¿cuál es la mayor crisis de fe? Que no se cree que Jesús está en la Eucaristía. Porque si Jesús está en la Eucaristía, dice San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 11, que el que se acerca sin discernir a recibir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Yo no sé qué ha pasado con los católicos alemanes y de Holanda y de otros sitios y de Puerto Rico también, hermanos. Esto está pasando también aquí. Fe firme. Aunque el que esté ahí predicando me diga que no es pecado, si el mandamiento me dice que es pecado, es pecado. No es buscar entonces a ver quién me dice dónde está la verdad. La verdad está en el magisterio infalible de la Iglesia. Nosotros nos podemos equivocar, pero el magisterio de la Iglesia no se equivoca. Nosotros podemos desvirtuar la fe, pero la fe está intacta en todo el magisterio de la Iglesia, y la palabra de Dios, nos dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esperanza cierta. Hermanos, la base de las virtudes teologales es la fe, es en qué yo creo, para esperarlo contra viento y marea, aunque otros se hayan ido de la Iglesia, aunque otros dentro de la Iglesia estén diciendo lo contrario de lo que yo aprendí en la primera comunión, en la confirmación, yo sigo esperando en la promesa de amor de Dios mi Padre. El amor del Padre. Una caridad profunda como el mar, inmensurable y desconocida como es inmensurable y desconocida la profundidad del mar. Hay unos personajes que representan estas virtudes aquí en la cruz de San Damián. Antes, más bien, pues quería profundizar un poquito ya en el tiempo que me queda en las virtudes. Las estructuras sociales y las estructuras económicas y políticas están no en una crisis, en un caos de fe y de esperanza.
socialmente, sociológicamente, ¿qué esperamos de esta sociedad? A la deriva, sin Dios, sin iglesia, sin familia, sin padres, sin madres, sin hermanos. ¿Qué esperamos de la situación económica de Puerto Rico y del mundo cuando cada vez siguen apareciendo ladrones y ladrones y ladrones en el ámbito de la política? Y esto es a nivel global. Entonces, a nivel externo, vemos que esas estructuras han perdido la fe y la esperanza. La gente, ustedes mismos, ya no esperan nada de allá. Todo lo esperamos del Señor. Cuando el pueblo de Israel, a lo largo de la historia, se veía defraudado de sus líderes políticos, decían, solo lo esperamos todo del Señor. Y los que todo lo esperan del Señor en la Biblia se llaman los Anahuim. Los Anahuim son los pobres de Yahvé. Son aquellos que todo lo esperan de Dios. Y es que Dios es todo. En segundo lugar, en el ámbito de la familia. En el ámbito de la familia hay fe, hablando humanamente, no religiosamente. Los papás tienen fe en sus hijos, los hijos tienen fe en sus papás, los jóvenes de hoy, los adolescentes de hoy, ¿a quién le creen? ¿A mamá? ¿A papá? ¿O al internet? ¿A mamá, a papá o a la película que vieron de la cabaña allá en el teatro y la cabaña le llenó todo? Ese es Dios, ese sí es el Espíritu Santo, ese sí es Jesucristo. Nueva era pura, totalmente engaño. Y mucha gente cayó en la charca, en la cabaña, la charca que estaba en la cabaña. Y así muchas películas son las que van dictando, o sea, las películas y los medios y las redes, es la fe y la esperanza de este pueblo. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Si tú le dices, pero mira hijo, no, tú no sabes de este mundo, es que en internet está esto y aquello y lo otro y así y allá. El último estrado es el de la iglesia. Hace unos años atrás, bastante, hace como 10 años atrás, salió en el periódico una encuesta de en qué las personas creían más. Y ponían el cuerpo legislativo, el ejecutivo, el judicial, la policía, los bomberos, los médicos, las plataformas de servicio del gobierno y de un país, aunque fuera privado. En aquel momento, solamente la iglesia gozaba de la mayor confianza del pueblo. En el gobierno, no tengo que decirle, no creía nadie. En los legisladores no creía nadie. En la policía no creía nadie. Entonces, hermanos y hermanas, hace 10 años y hoy, no se cree en nada. Por eso, ¿cómo nos dice? ¿Cuánto nos dice a nosotros la súplica de Francisco, los regalos de Francisco de Asís? ¿Por qué aquel pobrecillo, a raíz de esta oración, que es una de las más recitadas en el franciscanismo y fuera del franciscanismo, cómo hizo de este fraile pequeñito las orejas así, más o menos como las mías? Bajitito, no tenía un aspecto atrayente. Más sin embargo, Francisco de Asís
Han pasado 800 años y Francisco de Asís sigue hablando al mundo, sigue hablando a la ecología, sigue hablando a la iglesia, sigue hablando al clero. ¿Cuál nombre tomó el Papa? Francisco, pensando en una renovación de la iglesia como en tiempo de Francisco de Asís. Y vemos las presiones que vive el Papa Francisco de todo esa ala liberador, liberales, ¿no? De obispos liberales dentro de la iglesia. Y por otro lado también hay otros extremos, conservadores. Entonces, no es fácil para el Papa y por eso le escuchamos decir todos los días, por favor, no se olviden de rezar por mí. Y sigamos orando por el Papa. En esta hora difícil, en esta crisis, más que crisis, en este caos de fe, de esperanza y de no esperar en el amor de Dios. ¿Dónde está identificada la fe? Aquí en la imagen, la fe está representada en la espada de Longino. ¿Lo ven aquí? Es el soldado. Está el centurión con la espada. Este es aquel que cuando Jesús muere está pequeñito porque es un pagano. Él es pagano, pero se convertirá también a través de la fe en un gran hombre. Longino es el que atraviesa el costado de Cristo después de muerto. Y entonces cuando atraviesa el costado y ve que sale sangre y agua, él dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Profesa la fe aún después de la muerte de Jesús. En segundo lugar, la esperanza. La esperanza está en María Magdalena. María Magdalena, no, perdón. La esperanza está en María junto a Juan, el discípulo amado. Porque María es la incansable esperanza de las promesas de Dios. Cuando todo el mundo falló, cuando todos huyeron, cuando incluso no creyeron, Tomás, ¿se acuerdan? En el cenáculo va a decir, si no meto el dedo, si no meto la mano, no creo. Entonces, cuando todos dejaron de creer, María siempre esperó. Esperó en las promesas de Jesús, esperó en la resurrección. María está al lado de Juan. Aquí está la María Magdalena. Juntos, porque ellos significan el amor. Juan, el apóstol amado. María Magdalena, la que ama incansablemente, incluso en el sepulcro, no solamente llegó hasta la cruz del Calvario, sino que cuando Jesús resucita, ella va al sepulcro, los discípulos vienen, dan la visita de inspector y se van inmediatamente, pero quien se quedó allí esperando fue María la Magdalena. Es la que no se cansa de amar porque mucho se le perdonó. El Señor expulsó de ella 7 demonios, los 7 pecados capitales. Entonces, la fe, la esperanza en María y el amor en Juan y María la Magdalena. Juan está aquí sostenido por María, ¿sí o no? Ven que ya lo está sosteniendo, miren la manita por aquí detrás. Lo está sosteniendo, porque Juan solo no hubiese podido llegar al Calvario si no hubiese sido por la esperanza de María. Porque Juan, al igual que todos los demás apóstoles, tampoco esperaba nada. La fe le vino a Juan por la esperanza de María.
Bien, esos son los que me corresponden a mí. Gracias. Entonces, para terminar, la esperanza de María. María esperó desde el primer momento. Esperó ante el anuncio sorpresivo del ángel de la encarnación. ¿Qué tenía que esperar María? Que Dios resolviera el asunto con José, porque ella estaba desposada con José. Y ella esperó. Se fue para casa de Isabel a servirle a Isabel y a esperar que el Señor obrara en José, que había caído en una profunda crisis. No sabía qué hacer. Voy a dejarla en secreto, nadie se entera y no pasa nada. La esperanza de María. Viene un ángel y le dice a José: en sueños no tengas llevarte a María tu mujer, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Y entonces José se lleva a María, su madre. No acaba ahí la fe de María. Después José tiene que ir a cumplir el empadronamiento a Belén. Y allá en Belén, a deshora, fuera de su tierra, le vienen los dolores del parto. Y María espera siempre en el Señor. ¿Qué había para ella? Una cueva, un establo. Allí ella dio a luz aquel que el ángel le dijo que sería grande, sería el Hijo del Altísimo, heredería el trono de David su padre, reinaría en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero bueno, nació aquí en un establo. Yo espero en la promesa del Señor. De ahí entonces vienen los Reyes Magos y por los Reyes Magos se entera Herodes de que ha nacido el rey. Y se sobresalta el rey y toda Jerusalén con él. Y entonces le dice Herodes a los magos: en Belén, allí ha nacido, según las profecías, ve a ver qué hay del niño y luego vente y me cuentas, que yo también quiero ir a matarlo. Esa era la intención de él, no adorarlo, a matarlo. Y entonces, avisado en sueños, los reyes se van por otro lado y no vuelven donde Herodes, sino entonces que José y María se escapan de la muerte, del atentado contra la muerte del niño. Lo decimos así muy rápido y muy sencillo, pero póngase usted en el lugar de que quieren matar a su hijo. Ahora mismo le dicen: quieren matar a su hijo. Ahora que se está de moda que una llamadita: mira, tenemos aquí a tu hijo y si no me traes tanto dinero, lo matamos. ¿Cómo se pone tu corazón? Pues María le llegó la noticia: Herodes, el rey, quiere matar al niño. No era una noticia fácil, no es un cuentito como se nos presenta hoy día. No sabemos. No tenemos idea de la angustia, del sufrimiento de María, pero dentro de la angustia y del sufrimiento la sostuvo la esperanza. Huyeron, salieron del territorio de Egipto y el niño vivo. Después, a los 12 años, se pierde Jesús. ¿Se pierde Jesús o se pierde María y José? Jesús sabía dónde estaba. José y María eran los que no sabían dónde estaba Jesús. Pero él se quedó sin que sus padres lo supieran. Pero él sí, se quedó con conocimiento, con conciencia. Y de momento José y María, ¿y dónde está el muchacho? Otro susto más, yo no puedo más, me va a ir el corazón, diría San José. Bueno, hasta que 3 días, si fuera tu hijo, ¿habrías dormido en 3 días y se te perdió en Plaza Las Américas? Se te perdió tu esposo allá en Plaza Las Américas. Que no aparezca. Eso es la perversión de ustedes, porque esa no era mi intención. Bueno, se te perdió la esposa. A ver los varones, ¿cómo reaccionan? Se te perdió la esposa en Plaza Las Américas.
Ave María Purísima. Me doy cuenta que hay una crisis de fe en las esposas y en los esposos. No tienen esperanza de que ellos van a cambiar, de que ellos van a mejorar, de que ellos se van a santificar, y ellas también. Bueno, pero vayamos a lo real. Se nos pierde un hijo, tú llegas a casa de tu mamá y no le encuentras. En esa escena, Jesús era todo el amor de José y de María. Después de esto, Jesús se va. Pasan estos 20 años, 23 años en total soledad, en silencio, no se sabe nada de Jesús hasta los 30 años que vuelve a aparecer en su vida pública, en el bautismo en el río Jordán. Y allí en el río Jordán, entonces es bautizado y habla el Padre. Esa es la primera teofanía, la primera manifestación de Dios sobre Jesús. Y la segunda teofanía, manifestación de Jesús como Dios, va a ser por la voz de la Madre. Esto no es una casualidad. En el capítulo 2 de San Juan, el primer milagro de las bodas de Caná lo hace Jesús por la invitación de... ¿Invitación o obligación? Mujer, no ha llegado mi hora. Hagan lo que Él diga. Así son las mujeres, ¿sí o no? Agárrense de María. Sean firmes cuando la cosa es de Dios. Cuando la cosa es de Dios. Hagan lo que Él diga. Con esos dos reconocimientos del Padre en el bautismo, el Padre Dios, y de la Madre en las bodas de Caná, Jesús comienza su ministerio. ¿Y cómo termina su ministerio? Con la esperanza de María al pie de la cruz y Jesús diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De las manos del Padre, Jesús vino a los brazos y a la vida de María. Y de las manos de María, Jesús dice: Padre, vuelvo a ti. Vuelvo a la casa de mi Padre, vuelvo al corazón del Padre. Entonces, fe firme, fuerte como la espada, esperanza como la de María, contra toda esperanza. ¿Qué esperaba María al pie de la cruz? Que Cristo muriera. No esperaba otra cosa, que muriera, porque ella sabía que iba a resucitar. Ella no quería que muriera, pero no podía hacer otra cosa, porque era una sentencia del Estado y de la religión. Él tenía que morir. Y ella no se fue, no se tapó los ojos, estuvo mirando todo el tiempo el acontecimiento del Calvario. Por esto es grande, es incomparable la esperanza de María, el amor de Juan, sostenido por la fe y la esperanza de María, y el amor de María Magdalena, igualmente sostenida por la fe y por la esperanza y por el amor de María Santísima. Ave María Purísima. No sé si hay preguntas. Si tienen preguntas. Le habla como Dios, mas sin embargo la obedece. No lo veo como un reto, lo veo como algo más grande. Mujer, aún no ha llegado mi hora, pero lo hace.
Exacto. El hijo Obedece como obedeció toda la vida, a los 33 años que siguió siendo hijo todo el tiempo del padre y de la madre. ¿Qué comunión tenía la madre con el padre, que sabía que era la hora del hijo para decirle, no les queda vino? Porque Jesús puede haber dicho, pero yo no vendo vino, yo no tengo un almacén de vino, tampoco tengo un viñedo, ¿por qué tú me pides a mí? María le está pidiendo el signo, el milagro, ciertamente. No le está pidiendo otra cosa, sino es un momento teológico, espiritual. La abundancia del vino en las bodas de Caná es anunciada por los profetas como un signo de la llegada del Mesías. La viña abundante, vinos generosos, todo esto lo decían los profetas, Oseas, Zacarías, Isaías, hablando de que los tiempos proféticos mesiánicos serían de una abundancia de vino. Porque la Israel es identificada como la viña estéril y dará vino cuando Jesús convierte su agua, la transforma de agua en vino. Y no transforma 1 litro, ni 3, ni 4. Son 600 litros de vino. La abundancia de los vinos generosos anunciada por todos los profetas. ¿Preguntas? ¿Comentario? Pues un placer, hermanitos. Dios les cuide. Estoy a la orden aquí en el eremitorio de la comunidad de Monte Alvernia, San Francisco de Monte Alvernia. Ahí atiendo en dirección espiritual los jueves y los miércoles por cita previa, y confesiones sin cita por las tardes, miércoles y sábado, de 5 de la tarde a 7 de la noche, que es la Santa Misa. También pueden encontrar la información en la página de Facebook de un servidor o de El Eremitorio. Dios les cuide, paz y bien. Santa alegría.